Muy buenas tardes, aquí estamos de nuevo con nuestra acostumbrada cita del estudio bíblico de esta semana. Quedamos pendientes para desarrollar el primer libro de Reyes, denominado así Primera y Segunda de Reyes, aunque es una sola historia, se divide en dos para la mayor comprensión, pero es una historia que especifica o que relata la historia de los reyes que sucedieron al rey David, comenzando por el rey Salomón, el hijo de David, que reina inmediatamente después de David, y así sucesivamente hasta que fue un periodo de reyes en donde hubo una situación convulsa en el pueblo de Israel y esa situación llevó a la separación de los reinos. Pero no nos adelantemos para que vayamos analizando punto por punto. Dijimos en el último estudio, en la segunda de Samuel, que termina con David censando al pueblo después de las jornadas de guerra contra Saúl y tomando el reino en su totalidad, afirmándose como rey. David quiere saber con cuántos hombres, con cuántos soldados y cuántos hombres preparados para la batalla cuenta, y hace un censo, y así va terminando el segundo libro de Samuel, donde David está organizando, tratando de consolidar su reinado y tratando de que el pueblo, después de ese periodo convulso entre la disputa de Saúl y David por el reinado, uno porque ya había sido desechado por Dios, como lo vimos en ese capítulo, Saúl, por cuanto desobedeció a Dios y no fue obediente a la palabra que Dios le daba a través del profeta Samuel, fue desechado por Dios y fue ungido David. Pero hubo un periodo en donde los dos estaban vivos y de alguna manera uno estaba reinando porque vivía, en este caso Saúl, y por derecho, y el otro era rey porque había sido ungido por Dios. Sin embargo, vimos allí como esos conflictos llevaron a un periodo muy oscuro al pueblo a enfrentarse entre ellos para poder consolidar un solo rey, que este fue David. Al finalizar el libro de Samuel, David termina solo consolidando al pueblo y hace un censo para conocer cómo está su pueblo y con qué ejército cuenta. Recuerde que todavía están en un territorio que tienen que conquistar, que está rodeado por moradores que habían tomado la tierra de Canaán, o la tierra prometida, donde se iba a establecer el pueblo de Israel. La habían tomado por la ausencia de Israel durante la esclavitud en Egipto, esos 400 años que Israel estuvo en Egipto, más de 400 años, hubieron pueblos que se establecieron allí, y ahora el pueblo de Israel tiene que tomar de nuevo ese territorio que Dios le ha dado por herencia, y que tienen que necesariamente batallar y sacar al pueblo, como veíamos en los capítulos anteriores al libro de Samuel. Estábamos viendo el periodo de jueces, donde muchos de esos pueblos, algunos se convirtieron o aceptaron seguir al Dios de Israel, y otros simplemente adversaron todo el tiempo al pueblo de Israel y tuvieron conflictos bélicos contra ellos para disputarse la tierra que les había entregado el Señor, es decir, la tierra prometida. Entonces ahora comenzamos con este primer libro de Reyes, aunque como dije son dos historias pues que se complementan, que es una sola. Vamos a estudiar en esta clase una sola, un solo libro, el Primera de Reyes, para poder tener un análisis más detallado y tenerlo dividido como está en la Biblia, y poder compartirlo de esa manera más fácil, de manera que ustedes tengan más facilidad al momento de buscar en los diferentes videos que hemos subido. Recuerde que venimos desde el Génesis y llevamos por Primera de Reyes, para que usted pueda llevar la secuencia e ir analizando libro por libro, que es
nuestro objetivo, que usted tenga un esquema de lo que es el libro y cómo entenderlo para al momento de leerlo, esto pueda ser más claro para usted y saber en qué contexto se está moviendo, en qué parte de la historia se está moviendo de la Biblia. Como decíamos desde el comienzo de estos estudios bíblicos, es importante conocer la historia para poder entender el ministerio de Jesús y su mover en la tierra. Entonces, esta parte es muy importante porque es el reinado de David. Y David es al cual Dios promete que de su descendencia nacería un rey y su reino no tendría fin. Entonces ya estamos comenzando a ver cómo se va gestando la descendencia que traerá el nacimiento de Jesús a la tierra, y eso lo vamos a ver más adelante en los evangelios, y luego los profetas, más adelante después de estos libros, cómo profetizan sobre la venida del Mesías. Pero aquí se está cumpliendo una parte muy importante, que es la promesa de Dios de establecer un linaje a partir de David hasta el nacimiento de Jesús. Entonces el Primera de Reyes comienza con un David ya viejo, un David gastado por tantas guerras, por tantos conflictos. David vivió una vida muy convulsa, muy agitada, entre luchas, batallas, viviendo en el desierto, escondiéndose muchas veces de sus enemigos, también los que, aparte de Saúl y el ejército de Saúl, los que acechaban y conspiraban contra él de otras tribus y procuraban su muerte porque sabían que era el ungido del Señor. Y este libro comienza con un David ya viejo. Se cree que ya más o menos para este tiempo David tenía una edad de 70 años, pero por causa de su vida tan activa en batalla y trasnocho, y me imagino que campaña extensa, se fue desgastando, y a la edad de 70 años ya era una persona que necesitaba cuidados. Y el libro comienza con la búsqueda de una persona que cuide en los años de la vejez a David, y nombra a una mujer llamada Abisag Sunamita, que le trajeron al rey, y era una joven muy hermosa que cuidó de él, a pesar de que David tenía varias esposas, ¿verdad? Entre ellas estaba Betsabé. Recordemos el capítulo, el episodio donde él entra en problemas porque codicia a la mujer de uno de sus hombres más fieles en el ejército y la trae y adultera con ella, ¿verdad? Y es confrontado por el profeta Natán, a pesar de que él tenía y la lleva a palacio y tiene con ella varias esposas. Ellas contendían entre sí por saber quién le iba a dar el sucesor a David. Y así comienza la historia, un David envejecido, que no goza pues del cariño de las esposas que tiene y de sus hijos, y tienen que buscar una persona que cuide de él, una nana, en este caso sería Abisag Sunamita, que viene y lo cuida y está con él y le sirve con lealtad y devoción, y trata con él en los últimos días de la vida de David. Entonces, mientras David comienza este libro, mientras David está en su convalecencia allí, todavía fungiendo como rey, dictando órdenes, hay uno de sus hijos, Adonías, hijo de Agib, una de sus esposas, que se revela y dice: oye, mi papá no puede, por parafrasear o contarle la historia, pero mi papá no puede gobernar, mi papá está muy viejo, no puede tomar decisiones. Y él comienza a tomarse atribuciones como rey, calificándose como rey y como el que seguramente David designará como rey, haciéndole creer al pueblo que él era el sucesor de David. Entonces el profeta Natán se llega hasta Betsabé. Recordemos quién es Betsabé. Betsabé es la mujer de Uría, que David codicia y adultera con ella y sale en estado. El primer hijo de Betsabé, por causa del pecado, nos cuenta en 2 de Samuel que muere. Pero Betsabé tiene otro hijo llamado Salomón, un joven, el cual pues en una conversación que tuvieron con Betsabé, David
se dolió mucho por la muerte del primer hijo y por lo que había acontecido, que le hizo entender a Betsabé que el hijo que tenía con ella, Salomón, él iba a ser su sucesor. Entonces el profeta Natán se adelanta y ve lo que está pasando con Adonías, y le dice: ve Betsabé y habla con David, recuérdale sus palabras, habla con él, dile lo que está haciendo Adonías y cómo ha usurpado sin su consentimiento el trono. Y entonces Betsabé va donde David, le cuenta y le recuerda. Y aunque David está viejo y su razonamiento está claro, está lúcido todavía, hace algo tremendo todavía en su poder de rey, y proclama que el rey que lo va a suceder es Salomón. Entonces, aclarado esto, hay un conflicto allí entre Adonías, porque ya el pueblo sabe que no es él, que él estaba usurpando la sucesión que le estaba pidiendo que se estaba esperando después de la muerte de David. David no había proclamado quién iba a ser rey. Entonces David proclama a Salomón y despeja las dudas. Entonces Adonías entra en temor porque sabe que lo que él está haciendo, el castigo es la muerte. Entonces llega a tener de alguna forma un encuentro con Salomón y se disculpa para que le perdone la vida. Y así ocurre. Salomón le dice en el verso 53, vamos a leerlo el capítulo 1, verso 51, y se lo hicieron saber a Salomón diciendo: he aquí, Adonías tiene miedo del rey Salomón, pues tomó los cuernos del altar diciendo: júreme hoy el rey Salomón que no matará a espada a tu siervo. Y Salomón dijo: si él fuere hombre de bien, ni uno de sus cabellos caerá en tierra, mas si se hallare mal en él, morirá. Es decir, Adonías se fue al templo a orar para que poder expresar su arrepentimiento de alguna forma, y Salomón se enterara. Y de esta manera, pues, Salomón entiende que además que es su hermano, su medio hermano, le perdona la vida. Pero él queda por ahí también con esa espinita, ese rencor de que no pudo ser rey. Entonces, había algo que tenía pendiente, ¿verdad? El rey David, antes de su muerte. David anheló construir casa para Jehová. Recuerden cuando vimos en el segundo libro de Samuel, cómo David va y recupera el arca y la quiere llevar a la ciudad de Jerusalén, donde él iba a establecer allí, tenía su casa, ¿verdad? Y él quería hacer allí un templo para que morara el arca. Y una de las cosas, pues, que a Dios no le agradó es porque David era hombre de guerra y él no quería que David, sus manos tenían mucha sangre y no había designado a David para construir casa, sino que le dijo que era su hijo Salomón y quien iba a construirle la casa. Entonces a David no le es permitido construir templo, y esta labor se le designa a Salomón, que era muy joven. Entonces muere David, dice el capítulo 2, que se reúne con David y dice el capítulo 2, llegaron los días en que David, el segundo capítulo en el primer versículo, llegaron los días que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos, sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prospere en todo lo que haga y en todo aquello que emprenda, para que confirme Jehová la palabra que me habló, diciendo: si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Entonces vamos a ver, esta palabra tiene mucha similitud con la palabra
que le da Moisés al pueblo, que le da luego Josué, que recibe Josué de parte de Dios cuando toma la dirección del pueblo de Israel. Mira que te mando que medites en este libro de la ley para que prosperes y te vaya bien. Lo mismo le está diciendo ahora David a su hijo Salomón. No te apartes del temor a Jehová, busca de sus leyes, de sus mandamientos. David le está delegando una responsabilidad, le está diciendo: por mi experiencia como rey, he visto cómo cada vez que el pueblo se aleja de los mandamientos de Dios, se mete en conflictos, hay circunstancias y viene juicio sobre el pueblo. Pero Dios me ha prometido que si mi descendencia se mantiene firme, Él estará como rey, como Dios, por el pueblo, y el pueblo le irá bien y prosperará. Y esta es la última voluntad de David para su hijo Salomón. Y dice el verso 10 del capítulo 2: y durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad. Y los días que reinó David sobre Israel fueron 40 años. 7 años reinó en Hebrón y 33 años reinó en Jerusalén. Recuerda que él trajo el arca del pacto de Hebrón a Jerusalén cuando estaban en el desierto. Por causa del conflicto, él conquista la ciudad de Jerusalén. Lo vimos en 2 de Samuel, y establece allí la capital de Israel, y es la primera vez que se establece bajo el reinado de David Jerusalén como capital de Israel. Y ahora David muere después de 33 años, porque 7 gobernó en Hebrón, y después de 33 años reinando en Jerusalén, muere David. Entonces Salomón afirma su reino y vuelve a llamar a Adonías, y le dice: bueno, ya lo que pasó, pasó. Ahora tú sabes que yo soy el rey y te tienes que comportar y apoyarme de alguna forma. Recuerden que Adonías, aunque se replegó, no quiso seguir la campaña que tenía de apropiarse del reinado, estaba por allí y era uno de los hijos de David que podía traer conflicto. Entonces Salomón comienza su reinado, y una de las primeras cosas que hace es, para evitar conflictos con el pueblo de Egipto, que lo tenía allí. Recuerde que era un imperio muy grande y vasto, y estaba siempre en expansión los egipcios, y había amenaza de que pudieran llegar hasta el territorio israelita, en Canaán, hasta la ciudad de Jerusalén. Y Salomón hace algo muy sabio: se casa con la hija del faraón para evitar los conflictos. Más adelante vamos a ver cómo estas relaciones de Salomón, en vez de traer buenos resultados, a la final terminan trayendo más problemas al reinado de Salomón. Pero recordemos que Salomón es un joven que se le ha delegado una responsabilidad muy grande: gobernar como rey al pueblo de Israel. Y no solamente eso, sino que va a suceder al rey más grande que hasta ahora ha tenido Israel, que lo ha llevado hasta el sitio de honor, que ha vencido en las batallas, que ha peleado por el pueblo de Israel y ha consolidado el territorio que Jehová les había entregado. No es cualquier cosa, va a suceder al rey más grande que ha tenido Israel, escogido por Dios y ungido por Dios, y este es David. Entonces Salomón sabe que lo que se le ha encomendado amerita de mucho esfuerzo y de mucho apoyo, y Salomón, en vez de buscar el consejo de hombre, se va a ofrecer sacrificio y a orar al Señor. Y dice la Biblia que Salomón, en el capítulo 3, ¿verdad? Dice la Biblia que mas Salomón amó a Jehová, capítulo 3, verso 3, andando en los estatutos de su padre David, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos.
sacrificaba a Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueño y le dijo: pide lo que quieras que yo te daré. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad y en justicia, y con rectitud de corazón para contigo. Y tú has reservado esta tu gran misericordia en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede este día. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de mi padre David, y soy joven. Salomón se describe a sí mismo, dice: soy joven y no sé cómo entrar ni salir. O sea, no tengo la sabiduría, no tengo la pericia para gobernar este pueblo. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. El Señor se agradó por lo que pedía Salomón. Salomón no pedía riqueza, Salomón no pedía cosas para él, Salomón pedía consejo y sabiduría para dirigir al pueblo. Y dice la Biblia: y le dijo Dios: porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riqueza, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tu palabra. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Entonces aquí vemos esa acción, esa dirección que toma Salomón de buscar a Dios y ofrecer no uno, sino 1000 sacrificios, 1000 holocaustos, porque él necesitaba que Dios le respondiera y le diera la sabiduría necesaria para dirigir a este pueblo que no se podía contar, que había crecido en gran manera y que él debía dirigir y juzgar, siendo de una edad muy corta, siendo de un joven. Se estima que aproximadamente tendría como unos 17, 18 años cuando tomó el reinado, sucedió a su padre David en el reinado de Israel. Y cuando Dios le concede esta sabiduría, inmediatamente es puesta a prueba. Y me gustaría leer esta parte y compartirla con ustedes de cómo el pueblo ve que, aunque es muy joven, Dios le ha otorgado sabiduría. Dice que en un momento, en aquel tiempo, vinieron al rey 2 mujeres. Esto está en el capítulo 3, a partir del verso 16. Vinieron al rey 2 mujeres que no eran de buena procedencia, tenían sus malas costumbres, por así decirlo. Y se presentaron delante de él. Y dijo una de ellas: Señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en casa. Aconteció al 3er día después de dar yo a luz que ésta dio a luz también, y moramos nosotras juntas. Ninguno fuera estaba en casa, sino nosotras 2 en la casa. Nadie de afuera estaba, solamente ellas 2. Y una noche el hijo de esta mujer murió porque ella se acostó sobre él. Es decir, su mamá lo asfixió con su cuerpo. No lo hizo de una manera deliberada, sino que murió porque no tuvo el cuidado correcto. Y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, y estando yo, tu sierva, durmiendo, y lo puso al lado, y puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí estaba muerto, pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo, el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo: no, mi hijo es el que vive, y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir: no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. Y el rey veía que las 2 entraban en conflicto por el hijo, y no sabía cuál de las 2 decía la verdad. Entonces el rey, en el verso 24, dice: y dijo el rey: tráeme una espada, le digo a su séquito. Y le trajeron al rey una espada.
Y enseguida el rey dijo, partí por el medio al niño vivo y da la mitad a la una y la mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo, y le dijo, señor mío, da a este niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo, ni a mí ni a ti partidlo. Entonces el rey respondió y dijo, da a aquella el hijo vivo y no lo matéis, ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey y temieron al rey porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Salomón en este acto estaba demostrando que a su corta edad Dios lo respaldaba y que lo que había pedido en oración había obtenido sabiduría para juzgar al pueblo. Y cuando este caso parecía que nadie lo podía resolver porque no había nadie que fuera testigo de quién era el hijo, Salomón sabiamente actuó, y al ver el corazón de una madre que prefería ceder el hijo antes de que verlo muerto, supo discernir que esa era la madre y a ella le entregó el hijo. Entonces la fama de la sabiduría de Salomón comienza a crecer y comienzan a venir reyes a él y comienza él a hablar de una manera sabia, y el pueblo cada vez lo admira más, y él decide ejecutar la promesa que Dios le había dado a David, que era que su hijo iba a construir el templo. Y comienza a construir el templo, y podemos leer los detalles a partir del verso 6 de los utensilios, que no se los voy a detallar para que usted pueda buscarlo allí por causa del tiempo, y las otras edificaciones, los utensilios que usó de la excelencia: oro, piedras preciosas, madera de ébano, y el mobiliario era excelente. Y hizo además otros edificios aledaños al templo, y hizo algo magnífico. Por primera vez el pueblo de Israel iba a tener un lugar, ya no en la montaña, sino dentro de Jerusalén, para tener la presencia de Dios. Es decir, ya no iba a haber un campamento donde iba a estar el arca del pacto, ahora iba a haber un sitio consagrado para tener la presencia, el arca de la alianza, el arca del pacto, en ese lugar que representaba la presencia de Dios, como lo vimos en los capítulos de 1 de Samuel y 2 de Samuel, cuando el pueblo iba a la batalla, el arca iba delante del pueblo y el pueblo vencía porque era la presencia de Dios. Y cuando era utilizada de mala manera o sin reverencia, ocurría una desgracia, como ocurrió con aquel que tocó el arca y murió por no tener la reverencia correcta, porque pretendió sostener la presencia de Dios cuando Dios no necesita que sostenga su presencia. Él es omnisciente y omnipotente, Él todo lo puede, y Él podía sostener su propia presencia. Cuando no se actuó con reverencia, aquel que tocó el arca murió. Entonces Salomón, después de construir el templo, vino y trajo a Jerusalén, al templo, el arca. Traslada el arca de la alianza, pero esta vez lo hace de una manera diferente. Él junta a los ancianos, junta a los levitas, junta a los sacerdotes, y ellos son los encargados, y él mientras tanto iba adelante ofreciendo sacrificio en reverencia a Dios y adorando a Dios, para llevar el arca hasta el templo, cosa de la cual no se cuidó David. Recuerde que David era como un hombre más de acción, de guerra. Él pretendió trasladar el arca por su propia fuerza y sufrieron consecuencias, hasta tal punto que no la llevó hasta Jerusalén, porque le tuvieron temor al poder del arca cuando la tomaron de una manera incorrecta. Entonces el arca es llevada al templo, y entonces comienza el pueblo de Israel a adorar en el templo. Y esta se constituye el primer templo en los tiempos de Salomón, donde se coloca el arca. A lo largo de la historia vamos a ver cómo este templo es destruido y se edifica otro. Y hoy en día
el templo donde estaba esa arca, que no es el de Salomón, es otro templo, ¿verdad?, que hizo Herodes. No me quiero adelantar a la historia. También fue llevado a ruinas por el Imperio Romano y hoy en día no hay templo. Y la Biblia nos enseña en los libros del final, en el Apocalipsis y en los libros proféticos, que es necesario que se construya el otro templo para que habite la presencia de Dios, para que el arca sea llevada allí y ocurra la segunda venida de Cristo. Entonces, todavía no nos adelantemos, pero es bueno tener esta parte de la historia clara, porque quien construye el primer templo es el rey Salomón, hijo del rey David. Entonces, Salomón comienza, su fama comienza a crecer y otros reyes vienen a pedir consejo de él y vienen a tener a pedir consejo y a traer ofrenda a aquel hombre tan sabio, aquel rey tan sabio. Y Salomón ya no tiene periodos de guerra ni de conflicto, sino que comienza a ser una tierra próspera. Salomón tiene la sabiduría para hacer la riqueza. Se habla históricamente de que encontró unas minas de cobre y comenzó a comerciar con metales, y el pueblo de Israel fue muy próspero, y además venían otros reyes a traer ofrendas solamente para recibir el consejo de Salomón. Pero Salomón, en su sabiduría, en su intelecto, en su propio pensamiento, comienza a cometer errores y comienza a contraer matrimonio o a tener concubinas con los diferentes reyes. Esto lo hacía Salomón con el fin de no entrar en conflicto con ellos, porque al estar casado con la hija de un rey era prácticamente familia. Los reyes no podían venir contra él porque era atentar contra su propia familia, porque su hija pertenecía o estaba en la casa del rey de Israel, que este era Salomón. Entonces, Salomón llegó a tener, dice la Biblia, en el capítulo 1 de Reyes, capítulo 10, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Ahora, por más que Salomón tuviera toda la sabiduría, qué difícil es tener 700 esposas y 300 concubinas. Siempre van a demandar, siempre va a haber algo que exijan, y las peticiones de ella, él tenía que tratar con ella, desviaron su corazón. Recuerde que venían de otros pueblos donde se practicaban otras costumbres y traían sus propios dioses, y muchas veces introdujeron las religiones que ellas practicaban en la casa de Israel, es decir, en el palacio real, y traían sus propios dioses y lo adoraban. Y esto fue, de alguna manera, Salomón entró en complacencia con ella y les permitió esto, porque ellas eran sus concubinas, sus reinas, sus esposas, y esto fue desviando el corazón de Salomón, y comenzó la debacle de el reinado de Salomón por causa de que desvió su corazón. Hay muchas cosas que vamos a estudiar luego, pero una de las cosas que como pastor pues entiendo, y esta es mi opinión muy particular, que Dios concede dones, es verdad, y dice Pablo que los dones son irrevocables. En este caso, Dios le dio a Salomón el don de la sabiduría para actuar sabiamente y dirigir al pueblo. Pero quienes somos responsables de administrar los dones somos nosotros. Si yo tengo un don de predicar o un don como pastor, un día tendré que entregarle cuentas a Dios por el don que me dio. Y esto tiene mucho que ver con la parábola de los talentos. Cómo multiplicamos nuestros talentos, lo que Dios nos confió, porque sigue siendo de Dios. El don sigue siendo de Él, y aunque nosotros lo administramos y lo ejercemos, un día Él pedirá cuenta. Y en este caso yo creo que Salomón se le concedió el don de la sabiduría, pero él en su propia fuerza y en su propio razonamiento humano actuó de alguna forma incorrecta. Y aunque siguió siendo sabio y de alguna manera pudo solventar las diferentes situaciones que le iban aconteciendo,
la debacle y los errores continuos trajeron una debacle a su reinado y terminó el reinado de Salomón y provocó la división del pueblo de Israel. Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, lo vamos a ver en Eclesiastés también, que se le atribuye a Salomón, como Salomón termina preguntándose o cuestionándose la existencia de Dios. Porque yo en mi análisis teológico creo que la sabiduría que manejó más Salomón fue su sabiduría humana, el don que Dios le había dado, y no buscó dirección de Dios en algunos casos de su reinado, de su vida, para hacer lo correcto, sino que siempre encontró la solución en su propia fuerza, en su humanidad, en su sabiduría humana, para dirigir algunas cuestiones que le fueron y le trajeron consecuencias muy graves. Entonces, muere Salomón, dice el capítulo 11, verso 41, los demás hechos de Salomón y todo lo que hizo y su sabiduría no está escrito en este libro de los hechos de Salomón. Por eso le dije que lo vamos a ver en otros libros más adelante. Los días que Salomón reinó en Jerusalén, sobre todo Israel, fueron 40 años. 40 años reinó David, 40 años reinó Salomón. Y durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de su padre David y reinó en su lugar Roboam su hijo. Aquí vemos uno de los hijos de Salomón. Salomón también tuvo varios hijos. Y al que se le da o que se designa como rey de Israel es Roboam. Y Roboam está viendo un reinado amplio que dejó su padre, por así explicarlo, un reino muy próspero, reino que se envidia de muchos reinos de alrededor, reino que tiene muchos súbditos, que tiene mucho pueblo, y una de las primeras acciones de Roboam es subir los impuestos. Él anhela más riqueza, él anhela emular a su padre y tener un reino del cual todos hablen y ser aún más grande que su padre. Y uno de los primeros decretos es subir los impuestos y asfixiar un poco al pueblo de Israel con esta petición de impuestos. Entonces, uno de sus hermanos, Jeroboam, ¿verdad?, nota esto y en medio de un descontento del pueblo, se divide el pueblo de Israel. Y Jeroboam se va hacia el norte y Roboam se va hacia el sur. Entonces, aquí vemos el primer conflicto generado por la herencia de Salomón. No ser sabio para educar a sus hijos, no ser sabio para seguir las palabras de su padre, de dirigir al pueblo bajo los mandamientos y bajo la dirección de la ley de Dios, y se deja influenciar por sus esposas. Sus hijos están influenciados por las religiones de sus esposas, y lo que provoca el conflicto es que se divida el pueblo de Israel. Aquí vemos una división, la división del pueblo de Israel, que va a trascender hasta los días de Jesús. Y entonces Roboam se queda en el sur, ¿verdad? Y es rey de la parte denominada Judá, de la descendencia de David. Mantiene firme pues ese linaje de David y nombra el reino de Judá, ¿verdad?, como la descendencia genuina de David. Y Jeroboam se va hacia el sur, hacia el norte, y allí acompañan más tribus, ¿verdad? Y esas tribus conforman la parte que es denominada el reino de Israel. Toman el nombre de Israel y se van hacia el norte y ponen como capital Samaria. Y aquí vemos también en escena, que entra en escena esta parte del territorio de Samaria, que luego viene a ser también de mucha simbología o de algo muy importante en los tiempos de Jesús, porque es parte de un reino que se divide y que se va más hacia el norte, donde hay otras tribus y se mezclan con ellas.
y comienzan a adorar otros dioses. De hecho, Jeroboam, dice la Biblia, que en el sur construye 2 templos similares a los que construyó Salomón. Y no contento con esto, lo que coloca en los templos para adorar es un becerro de oro. ¿A qué se nos parece esto? A la salida del pueblo de Israel de Egipto, en el Éxodo, cuando Moisés sube a la montaña para adorar a Dios y el pueblo entra en un desenfreno de pecado y le dice a Aarón que le construya un becerro de oro para adorar, porque tal vez Moisés murió en la montaña y ellos necesitan un Dios para adorar. Jeroboam, en esta mezcla, en este conflicto con otros reyes, construye 2 templos y comienzan a adorar becerro de oro. Tanto es así que durante este periodo, lo vamos a ver en Primera de Reyes y Segunda de Reyes, aproximadamente hay 40 reyes. De hecho, hay 40 reyes entre los 2 reinos, entre el reino de Judá y el reino de Israel. Pero en el reino de Judá, de los 20 reyes, 8 de ellos se consiguieron temerosos de Dios, que hicieron lo correcto. O sea, trataron de establecer o de mantener los mandamientos de Dios en esta parte del reino del sur, en la parte denominada Judá. Pero en la parte que tomó Jeroboam más arriba, en la parte de arriba de Samaria, de donde estaba el reino de Israel, de los 20 reyes que hubieron, ninguno siguió los mandatos de Dios. Por el contrario, hicieron lo malo delante de los ojos de Dios y volvieron a sufrir juicios. Y aquí vamos a ver en este reino del norte cómo Dios en los 2 reinos levanta profetas, pero los más prominentes son los profetas del reino del norte, porque era donde había el pecado, donde estaba concentrado la idolatría, donde estaba concentrado la desobediencia y la alianza con pueblos que no eran de Dios. Se mezclaron, comenzaron a enlazarse con mujeres de otros pueblos y comenzaron a hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Y Dios le envía profetas, y uno de ellos, ¿verdad?, es Elías. Dios levanta a Elías, y allí vamos a ver en el capítulo 17 de Primera de Reyes, Elías, pues, prediciendo la sequía y todos los acontecimientos que ocurren por causa de la desobediencia del pueblo, su encuentro con la viuda de Sarepta y viendo los milagros que Dios hacía a través de Elías. Y llega un momento, ¿verdad?, donde Elías confronta al rey que en ese momento estaba gobernando el reino del norte, Israel, que era Acab. Por eso vamos a ver la historia dividida. En Segunda de Reyes lo vamos a estudiar mejor, en donde hubieron profetas tanto del sur como del norte. Pero los más relevantes en este caso eran los del norte, porque era donde más se cometía pecado ante los ojos de Dios. Y Dios levanta a Elías. Y Elías confronta al rey Acab, que a su vez era gobernado por una herencia de pecado que se estableció, recordemos, en Salomón. Recordemos que hay herencias de iniquidad que siguen tratando con las generaciones, y en este caso Acab era gobernado por una mujer llamada Jezabel. Y Acab hacía lo malo delante de los ojos de Dios y permitió que Jezabel estableciera el culto a Baal en todo el reino de Israel, hasta que los profetas fueron perseguidos, los levitas y los adoradores, los que eran sacerdotes, fueron perseguidos, huyeron, muchos de ellos fueron muertos, y solo se estableció el culto a Baal como principal en el reino del norte, en Israel. Y Elías viene con juicio para el pueblo y por una sequía que hacía mucho tiempo que no llovía, por causa del juicio que Dios había traído sobre la idolatría del pueblo de Israel y la desobediencia. Y vemos el acontecimiento en Primera de Reyes, como Elías lleva al monte Carmelo a los profetas de Baal y allí los destruye con manifestaciones extraordinarias. Elías hace descender fuego del cielo, como dice aquí la palabra. Te invito a que lo leas, ¿verdad? Y Elías
coloca holocausto y reta a los profetas de Baal para que también hagan su sacrificio, y ellos oren para que se encienda la leña del sacrificio por el dios Baal que ellos adoraban. Y Elías va a orar él solo al Dios de Israel, a Jehová. Y vemos allí como el que hace descender fuego del cielo es Elías a través de la petición o la oración que hace a Jehová. Y el pueblo de Israel, del reino del norte, ven todos el acontecimiento y saben que todavía hay que temer al Dios que está vigente, que es el Dios de David, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. No ha dejado de perder vigencia. Y el pueblo comienza a volverse de nuevo a Jehová. Pero también dice que hay un acontecimiento en donde Jezabel amenaza a Elías y este va y se esconde. Y después que en la historia nos muestra cómo él sale de ese escondite y sigue bajo la dirección de Dios después de un periodo de miedo, de esconderse porque no sabía qué era lo que le iba a acontecer. Ocurre algo, Dios lo vuelve a levantar, le dice: largo camino te queda, sal de esa cueva. Y Elías sigue haciendo manifestaciones del Dios Altísimo para que el pueblo de Israel se vuelva. Pero recuerde, esto está pasando en el reino del norte, no en el reino de Judá. Dios está tratando por la promesa que había sobre todo el pueblo de Israel de volver al pueblo de su pecado, y estamos viendo un conflicto como lo hubo en el libro de Jueces, en donde el pueblo de Israel hacía lo malo ante los ojos de Dios y Dios enviaba a alguien que lo juzgara. En este caso era a Elías, y Elías también tiene un discípulo que es llamado, un criado que es llamado Eliseo, y también es llamado para ser profeta y para ser juzgado, y estos dos manifiestan, Dios manifiesta a través de ellos el poder de Dios en todo el reino del norte para que el pueblo se vuelva a Jehová. Y vamos a ver pues este conflicto del reino más en el final, a partir del capítulo 16, ¿verdad? A partir del capítulo 16, 17 hasta el 22, cómo el resto de Primera de Reyes se desenvuelve en ese reino del sur que camina de espaldas a Dios y que camina en idolatría y en pecado. Y vamos a ver cómo termina en el capítulo 22, ¿verdad? Y uno de los profetas que Dios levantó, Micaías, profetiza la derrota de Acab, porque recuerde que Acab había caído en idolatría por consejo de una de sus esposas, Jezabel. Quien gobernaba realmente el reino del sur era Jezabel, y aconsejaba a Acab que no siguiera el consejo de los profetas y que actuara de espaldas a Dios, y esto provocó que Acab fuera vencido y derrotado y muerto. Y entonces dice la Biblia pues que Dios levantó después de Acab otro rey, ¿verdad? Y reinó Josafat, y luego reinó Acosías en Israel. Fueron dos reyes que siguieron, y dice la Biblia al finalizar el capítulo 22, en el verso 51, Acosías, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria. Recuerde, el reino del sur, las tribus que se dividieron hasta allá, eran 10 tribus en total que se fueron hacia el sur, y reinar sobre Israel en Samaria en el año 17 de Josafat, rey de Judá. Josafat reinaba en Judá y Acosías reinaba en Israel, el reino del norte. Y reinó 2 años sobre Israel e hizo lo malo. Mira cómo termina el Primera de Reyes: hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y anduvo en el camino de su padre y en el camino de su madre y en el camino de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, porque sirvió a Baal y lo adoró, y provocó a ir a Jehová, Dios de Israel, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. O sea, el linaje de Jeroboam
y las decisiones erradas que tomó Jeroboam al dividir el pueblo y adorar a otros dioses y establecer el culto a Baal. Después su hijo Acab lo instituyó como culto y abolió a los profetas, los persiguió, los mató a los profetas de Israel, y sus hijos siguieron haciendo lo mismo, haciendo lo malo delante de los ojos de Jehová. Y aquí vemos cómo termina el primer libro de Reyes, estando todavía la parte del norte o del reino del norte, así denominado Israel, en conflicto, en idolatría. Y vamos a comenzar pues el segundo libro todavía en el mandato de Acosías en el reino del sur y Josafá en el reino del norte, que era Judá. Perdón, en el reino del sur, que es Judá. El reino del sur es Judá y el reino del norte es Israel. Entonces, la semana que viene estaremos estudiando el segundo libro de Reyes y vamos a seguir estudiando los reyes que vinieron después de David, de Salomón, después de la división de los dos reinos, ¿verdad? El reino del norte y el reino del sur. El reino del sur Judá y el reino del norte denominado Israel. Y cómo estos conflictos siguen pasando reyes y Dios sigue tratando con el pueblo para que se vuelvan a Él. Entonces no se pierda la semana que viene el segundo libro de Reyes, lo estaremos analizando, pero recuerde, como le digo en todas las clases, es importante que usted analice este esquema o esto que le estamos dando, los puntos claves de cada libro, pero es necesario que usted lo lea por completo, porque seguramente el Señor le revelará aún mayores cosas de las que hemos compartido. Nada tiene desperdicio en la Biblia. Siempre toda lectura de la palabra de Dios edifica y es gratificante y ensancha nuestro entendimiento y nuestra comprensión de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. En muchos de estos libros que hemos estudiado hasta ahora hay reflejo de nuestra propia condición y de lo que vivimos a diario y cómo lo podemos contrarrestar volviéndonos a Dios una y otra vez y las veces que sean necesarias. Dios siempre va a estar, y ahora más en nuestros tiempos, después del sacrificio de Jesús, con los brazos abiertos, esperando a un hijo arrepentido para recibirlo de nuevo con un abrazo y un beso. El Señor te bendiga y nos vemos la próxima semana para estudiar el segundo libro de Reyes.